tiempo real. Pauta de análisis. Ya estamos al aire de vuelta. Ya empezó la conversación y el debate siempre. aquí en esta mesa. Cuando Gonzalo Cordero, abogado, columnista, se sienta aquí como cada jueves, la conversación siempre arranca muy rápido. Y ya lo tenemos conectado también a Carlos Minami de Celeste Pulcro a la distancia. ¿Qué tal, Carlos Minami? Buenos días, Gonzalo Cordero. Hola, buenos días. Muy buenos días, Connie. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Abrigado? Sí, déjame decirte que yo que soy malo para el calor, me da una envidia ver a Carlos con chaleco aquí detrás del Zoom. ¿Te gustaría? Me encantaría. Oye, Tanto así. Aquí bajo cero, ¿ah? Tanto, sí, Bajo pues cero. hemos visto tormentas, vimos la Tour Eiffel ahí, pero completamente nevada, precioso, pero debe hacer bastante frío allá. Sí, es cierto que hace frío, pero también hay que decir que las instalaciones son buenas, hay buena calefacción y finalmente la gente no se muere de frío. Eso iba a decir, que es muy distinto el frío en París, porque justamente uno va a cualquier lugar y está todo calefaccionado al frío de América Latina. Exactamente, digamos. O sea, está todo hecho. es y un hablando dato. de América Latina, estamos, uno de los temas de los que vamos a hablar, Carlos, Gonzalo, la discusión de lo que está pasando en Ecuador, obviamente nos tiene impactados a toda esta ola de violencia, las bandas de crimen organizado, el narcotráfico, y se ha armado una discusión, un debate. Ayer por lo menos fue debate durante el día aquí en Chile, qué tan cerca o lejos estamos nosotros de que podría ocurrir. Evidentemente, la situación de Ecuador no tiene nada que ver con la situación hoy de Chile, pero la gran pregunta es cuán cerca o cuán lejos estamos de que pueda llegar a esa situación, pensando en que Ecuador hace 6 años era bien parecido a Chile en cuanto a nivel y a tasa de homicidio y a nivel de violencia. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos? Mira, yo creo que afortunadamente estamos lejos, pero no hay que relajarse, no hay que simplemente decir, mire, Ecuador es una realidad completamente distinta a la chilena y quedarse tranquilo. ¿Por qué es distinto? Ecuador está en un lugar muy particular, estratégico, entre Perú y Colombia, que son los dos grandes productores mundiales de coca. Tiene además una ubicación estratégica para desde los puertos del Pacífico llegar al mercado norteamericano, que sigue siendo el principal mercado consumidor de coca. Alrededor del 80% del consumo de coca se hace en los Estados Unidos. Hay también una situación, y en esto creo que es importante prestar atención, una situación carcelaria totalmente colapsada. En algún momento, particularmente durante el gobierno del presidente Lenín Moreno, se hizo una suerte de privatización del sistema carcelario y eso ha generado también unos efectos que son desastrosos. Entonces, creo que hay un conjunto de razones que son más específicas de Ecuador, tienen bastante que ver con las cosas que ocurrieron en su momento en México y en Colombia. Es que iba a decir pero eso. me parece a mí que no hay que bajar la guardia, y desde ese punto de vista recomendaría un muy buen artículo que está publicado en un diario de la capital por parte de una entrevista a Lucía Damer, que me parece a mí que es una de las grandes expertas en este tema y que entrega elementos muy importantes para entender por qué hay que mantener la preocupación, pero también para entender de que no estamos exactamente en la misma situación que Ecuador. Sí. Gonzalo Cordero, solo una cosa. Estos argumentos que se dan hoy día son los argumentos que se daban de por qué Chile jamás iba a ser un país donde se instalaran, sino que éramos solamente un país de paso. Y se miraba a México y se decía, bueno, México es porque está al lado de Estados Unidos, en México. Bueno, todos esos argumentos no fueron suficientes porque lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que aquí esto ha bajado, insisto, como cascada. Ese es el concepto. Esto empieza a bajar a nivel continental, Gonzalo Cordero. Claro, yo la pregunta que me haría, yo estoy de acuerdo con que estamos lejos de la situación en que está Ecuador hoy día, pero o en la situación en que está México, eso es evidente, no tiene sentido discutirlo. Pero la pregunta que yo me haría es otra. ¿Estamos igual de lejos? ¿Estamos más lejos? ¿O estamos más cerca que hace 10 años? Porque estas cosas hay que mirarlas así, creo yo, claro, en perspectiva del tiempo. Y el problema es que, aunque estemos lejos, nos hemos acercado. O sea, como le enseñaban en física, uno de los vectores que tienen magnitud, dirección y sentido, bueno, el sentido del vector está en la dirección de todos estos problemas. Y ya hemos superado una segunda dificultad que a mí me parece muy preocupante, es que hemos superado, en mi opinión, el nivel respecto del cual nuestras policías están preparadas para conjurar el problema. Vale decir, yo creo que nosotros no tenemos policía hoy día ni en número,
ni en recursos materiales, ni en preparación, que tiene mucho que ver con los recursos materiales, para poder enfrentar la situación de crimen organizado que ya está instalada en Chile. Ahora, hay quizás que ahí también hacer y bueno, Carlos Ominami, Gonzalo Cordero, ustedes habitan, como se dice, en el mundo de la política. Yo recuerdo, como periodista política, de haber hablado con subsecretarios del Interior de 2 gobiernos anteriores, con tinte de izquierda y tinte de derecha, que en Off the Record te decían, oye, esto está muy complicado, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos policías chilenos que están acostumbrados a encontrarse con un tipo de delincuente que levanta la mano y le dice, no, mi cabo, no, mi cabo, ¿no es cierto? Y ahora se da vuelta un tipo que lo mira a los ojos directamente y que tiene, ¿no es cierto?, un arma de mayor calibre. Entonces, dispara. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se sabe en Chile de por lo menos hace 15 años. Esto no es que hoy día, No, esto se viene arrastrando, entonces... evidente que se viene arrastrando y nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y también hay una parte del sistema político que ha actuado de manera muy equivocada. O frívola, claro. Frívola, y las malas decisiones tienen consecuencias. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que... primero voy a decir algo para tratar de despolitizarlo todo lo posible, esto, o sea, para que no se entienda mal. No es una crítica a los gobiernos de izquierda. O que no es... Yo tengo críticas a los gobiernos de izquierda. En términos de seguridad pero, de lo que sea. Claro, pero ese no es el fondo de lo que quiero decir. El fondo de lo que quiero decir es que tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural puede que un gobierno de un sector u otro lo maneje un poco mejor, un poco peor. Pero el problema es estructural. Nosotros no estamos en condiciones como país hoy día de resolver este problema. Ya sea que lo gobierne la derecha o que lo gobierne la izquierda. Entonces, cuando tú a ese problema estructural le agregas, por ejemplo, malas decisiones como los indultos, malas decisiones como las pensiones de gracia a delincuentes, malas decisiones de política criminal, a mi juicio, como es la actitud de ciertos fiscales, como la fiscal Chong, persiguiendo a carabineros, entonces a mí me parece que eso agrava el problema. Carlos Minami, ¿coincide o no coincide con esa crítica? Yo tengo ahí parte de coincidencia con el diagnóstico de Gonzalo, en el sentido de que probablemente tenemos una situación bastante distinta respecto a la de Ecuador, pero que las cosas también se han venido acercando, porque creo que hay que reconocer que en Chile se produjo una especie como de upgrade del crimen organizado. Llegaron bandas que no existían, que están cometiendo delitos que prácticamente no existían en Chile, las extorsiones, los secuestros, el asesinatos particularmente violentos, todo eso era parte de algo que veíamos más bien por la televisión y que no era parte de la realidad chilena. Entonces creo que en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Ahora, creo que aquí desgraciadamente los gobiernos, tanto de derecha como de centro izquierda, han tenido muchas dificultades para enfrentar este problema. Creo que la experiencia también de México, particularmente, que es algo que conozco más directamente, todo lo que fue esto de la guerra contra la droga, fue también un verdadero desastre. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en no embarcarse en esta idea de que simplemente aquí la mano dura. Mano dura, yo creo que es importante tener fuerzas policiales que estén altamente calificadas. No puede ser que la policía se enfrente en condiciones a veces de inferioridad respecto al armamento que tienen los propios grupos criminales. Entonces, me parece que es muy importante tener una política más integral, que haga un esfuerzo grande por mejorar las condiciones penitenciarias, porque profesionalice la policía, porque tengamos una inteligencia de nivel. Y un punto sobre el cual yo quisiera insistir: este asunto no lo vamos a resolver solo en un solo país. No, tiene que aquí ser el tema hoy día, globalizado. Tenemos carteles que son colombianos, hay carteles que son venezolanos, hay incluso carteles que son europeos. ¿Ya? Hay grupos mafias albanesas que también operan en América Latina. Entonces, yo creo que aquí es fundamental la concertación política también entre los países para poder enfrentar esta situación. Ecuador no va a poder salir solo, eso hay que decirlo con total claridad. Y me parece a mí que Chile también debería ser parte de un mecanismo de concertación política que nos permita enfrentar de conjunto la grave amenaza que significa el crimen organizado. Ahora, hay un par de diferencias, solo para poner un punto. Ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se unió a esto mismo que decía la ministra del Interior de, ojo, no nos confundamos, la situación de Chile no tiene nada que ver con Ecuador. Una distinción que hizo Monsalve es que aquí en Chile no existen carteles. Dice, existen bandas de crimen organizado, pero no existen carteles como lo que están operando en Ecuador,
y que son además varios de ellos brazos operativos de los principales carteles mexicanos, ¿cierto? El cartel de Sinaloa y también es Jalisco. Nueva generación. Nueva generación. Esos Jalisco dos son, Nueva Generación se llama. exactamente, Jalisco Nueva Generación. exactamente, esas 12 bandas que son las principales que están operando también Solo allá en una cosa, Ecuador. lo que dice Francisco Cox, un abogado que conoce bastante la situación mexicana, es que no sabe. El problema es que en Chile es que no Tal sabe. vez no sabemos, No, ese es el lo punto. que dice Francisco Cox es que no sabemos en Chile si tenemos bandas, carteles Claro. y lo que sabemos en México es que los Zetas funcionan a través de extorsión y no sé qué. No sabemos en Chile el mapa de qué es lo que hace cada grupo de crimen organizado. Entonces ahí tenemos un tema también, Y puedo Gonzalo agregar Cordero. puedo Es que agregar una Gonzalo- cosa sí. para Gonzalo. Y el tema de las cárceles, que es fundamental en Ecuador. Claro, acá en Chile las cárceles no están dominadas como allá por el crimen organizado, pero hemos visto cómo el Tren de Aragua, cuando han tomado detenidos a algunos de sus líderes, siguen funcionando desde el interior de la cárcel. Sí, claro. Yo la verdad le iba a hacer una broma a Carlos con, Dígale. con lo de la concertación, Ah, sí. pero ya pasó. Ya pasó la vieja, pero ya igual, es fome. igual, ya es fome, no, ya es igual, fome. si es jueves, dale, ¿qué? ¿Cuál? No, yo le iba a decir que hay que tener cuidado con eso de las concertaciones, porque las concertaciones terminan... Él propuso una concertación de los países para enfrentar el tema. Y después las concertaciones son sucedidas por cosas peores. Entonces, Pero está tan pero bueno, reivindicada que está la concertación, sí, Gonzalo. pero condujo a un mal camino. Bueno, Eso mira, lo va a discutir, Carlos. no, si era una broma, por eso tenía que hacerla en el momento, Perdón, pero no me yo te dejaron. interrumpí, pues, Gonzalo, fue culpa mía. Era más o menos nomás el chiste. Es porque bueno. No era muy bueno el chiste, Gonzalo, ¿eh? ¿Viste? No era tan malo porque incluso tarde le dolió. Oye, no, el tema es serio. A mí no me gusta la posición desde la que se para, en este caso, el subsecretario Monsalve. Porque no me parece que la prioridad del subsecretario sea aclarar qué es lo que no hay. El subsecretario está para resolver lo que hay. Y lo que hay ya es suficientemente malo. ¿Ah? Entonces, que nosotros venimos de atrás. Eso no hay duda alguna. Pero yo me hace mucho más sentido lo que dice Francisco Cox. ¿Ah? Que puede ser que no haya, pero no sabemos bien, no tenemos buena información, no tenemos buena inteligencia policial. O sea, tenemos una serie de carencias que tenemos que enfrentarla con convicción política. Y a mí me parece que la declaración del subsecretario, por lo que digo, de centrarse en lo que no tendríamos, me parece que es una mala señal desde el punto de vista político, a pesar de que el subsecretario Monsalve a mí me parece que dentro de la percepción que tengo yo en general de la autoridad de este gobierno, me parece una muy buena autoridad, digamos. Pero en este caso no estoy de acuerdo con la manera en que se aproxima él al problema. Sí, yo quería solo decirles una cosa antes de que cambiemos a otro tema. Quizá el mundo político no está viendo con claridad que también muchas de estas cosas no pasan solo cuando se diagnostican a nivel de la academia, a nivel de la política, y uno ve lo que pasa en otros países. Es también lo que uno tiene que testear en su propia sociedad. A propósito de lo que se habla estos días de la narcocultura, ¿ah? De si este cantante tiene que cantar Peso o pluma, no. la polémica Peso del pluma. momento. Que uno la puede llevar a la frivolidad y al matinal, pero hay una discusión muy interesante porque estamos viendo lo que está pasando en los sectores populares donde finalmente se hace o sea, donde se vive la cultura del narco con gusto y con pasión. Yo creo que ahí hay muchas preguntas por hacerse, porque finalmente lo que no puede seguir pasando es que en esta discusión se repita el modo en que el mundo político habla aquí y el mundo y los otros mundos real hablan por acá. Katia Arauja lo ha dicho mucho. Estamos mirando qué significa la cultura del narco en nuestro país. ¿Por qué a los jóvenes, no todos, pero algunos, les gusta esta música? ¿Por qué les gusta vestirse con lujo? ¿No hay ahí algo por ver, Carlos? No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Yo creo que además la naturaleza de la delincuencia cambió. Leí por ahí, creo que fue Eugenio Tironi, que hizo una buena columna explicando algo que a mí me parece que es muy fundamental. En alguna época uno podría pensar que la delincuencia tenía que ver con la pobreza, con la gente que tenía hambre, que no tenía medios para poder resolver las cosas de manera correcta y caía en la delincuencia. Una interpretación simple, pero había de eso. Hoy día lo que hay es una cosa bien distinta. La delincuencia tiene mucho más que ver con la ostentación, tiene que ver con ya no resolver problemas de hambre, problemas de pobreza, sino que problemas también de estatus. Eso es lo que hace que los delincuentes también anden llenos de joyas, que estén permanentemente exhibiéndose
para los efectos de mostrar su poderío, para efectos de mostrar esta condición en la cual están. Entonces, esto hace que el tema de la delincuencia tenga que enfrentarse de una manera mucho más integrada. Esto tiene que ver también mucho con los valores, tiene mucho que ver con la educación, tiene que ver con una sociedad en donde donde la gente quiere tener acceso a riqueza, donde hay estímulos que me parece a mí también apuntan en la dirección de favorecer esta delincuencia que anda en la búsqueda no de resolver problemas de pobreza, sino que más bien problemas de estatus. Sí. Gonzalo Cordero. Sí, la búsqueda de estatus y todas esas cosas son inherentes al ser humano y claro, lo que le da a una persona, a un joven de una población, de un sector marginal, digamos, es poder, dinero, estatus, como decía Carlos, y sentido de pertenencia, que es una cosa muy importante. Si uno mira, yo por ejemplo, la canción de Los Prisioneros, Pateando Piedras, que es la mejor canción de protesta que se ha hecho en Chile probablemente. Si uno mira esa canción y uno asume que ahí hay una realidad, digamos, porque yo creo que la hay, el que se sobreponga sobre eso una organización criminal que a un joven le dice, no, aquí yo te ofrezco un camino en el cual tú vas a tener dinero, vas a tener respetabilidad en tu entorno y vas a pertenecer a una organización dentro de la cual tú te vas a poder desarrollar de una cierta manera. Y eso viene asociado, como hemos visto, con esto de la música, con esto de un cierto tipo de ropa, una cultura, esto que llaman la narcocultura. Y esto es un problema muy grave porque esto al delito mismo se le agrega una forma de vivir que se te imbrica, que se te inserta en la sociedad de una manera que tú no la puedes sacar únicamente a balazos. Así es. Claro, el problema es cómo se sale y cómo se ataca esa cosa que es mucho más cultural y está mucho más arraigada que solo la parte criminal. Gonzalo Cordero y Carlos Minami, hablemos de otra de las discusiones de la semana, el lobby. Más allá de las reuniones, me gustaría escuchar a los dos qué mirada tienen de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. ¿Son diferentes? ¿Son lobby o no es lobby? Ustedes son de una generación donde todo se arreglaba o se negociaba o se acordaba. No precisamente, no había ley de lobby antiguamente y no era precisamente en las oficinas formales, sino que muchas veces en la cocina de alguien, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de lo que pasó y si cometieron un error los ministros precisamente de Estado de haber ido a esas reuniones, Carlos? O de no asumirlo. Yo soy crítico, soy crítico y creo que cometieron un error. Me parece a mí que esto es una... ¿De ir o no declararlo? Yo creo que debieron haberlo declarado. Mira, en particular yo creo que no debieran haber ido. Ya, ¿por qué? Creo que por de pronto pensar que yendo a la casa de Pablo Salaquet si van a poder resolver los problemas que están planteados, la falta de acuerdo en el país, me parece a mí que es una especie de combinación entre, para decirlo elegantemente, entre inexperiencia e ingenuidad. O sea, pecaron de ingenuos los ministros. Para resolver las cosas de esa manera, entonces... Pero podía haber un acercamiento, yo creo que no debieran haber ido, y en la medida en que fueron, debieran haberlo declarado. Gonzalo Cordero, ¿tú también te parece que había ingenuidad? Mira, no sé si es ingenuidad, porque las personas que están en la actividad en la que están y que tienen las posiciones en las que tienen... Son ingenuos. No son ingenuos ni se les puede permitir ser ingenuos, digamos. Ni me parece una excepción razonable la de la ingenuidad. No es una buena excusa. No es una buena excusa, exactamente. Mira, yo creo que si uno mira esto un poquito en perspectiva, cuando Chile retorna a la democracia, el año 90, a mí me parece que la sociedad chilena estaba todavía muy traumada por la polarización, la violencia, el enfrentamiento, todo lo que había sido la crisis de la democracia solo 17 años antes. ¿Cierto? Es muy poco tiempo, el año 90. Sí. Entonces, la sociedad chilena valoraba mucho el diálogo, el entendimiento, la amistad cívica, que las personas se juntaran. En la Teletón los políticos de distintos sectores jugaban fútbol. Bailaban juntos Se también. veía positivo. Eso se veía positivo porque la gente quería sentir que esa división, ese odio del pasado había quedado atrás. Pero ese trauma con el tiempo se fue superando. Y llegó un momento en que ya la gente no miraba estas reuniones, estas conversaciones, en la perspectiva de lo que había sido el Chile del siglo XX, sino que lo empezó a mirar de otra manera.
Entonces, Como algo oscuro. Como la cocina. Claro, como una cocina a puerta cerrada. Como el arreglín, como el arreglín de la élite que se juntan y todo lo resuelven entre ellos. Y eso llevó, a mi juicio, a que se estableciera un sistema, una ley de lobby, que en el fondo es una norma de transparencia. Y aquí yo he visto en toda esta discusión personas que dicen, no, pero es que no se puede criminalizar el diálogo. Por supuesto que no. Hoy día veía en el diario que a la casa de Salaquet también había ido el presidente Lagos. Sí, el presidente Lagos. Bueno, yo digo, ¿y qué importa que haya ido el expresidente Lagos si él no es autoridad hoy día? ¿Ah? O sea, no debiera ser ni noticia que fue el presidente Lagos. El punto es que las personas que fueron y que tienen autoridad, tienen posiciones de autoridad, y se reunieron con personas, debieron haberlo informado, no por la ¿No por ley de naturaleza, lobby? no, Porque la sí, ley de lobby, pero es que sí, en pero rigor es que- la ley de lobby nos dice este tipo de, o sea, Sí. tiene que cumplir con ciertas características. Sí, pero es que las leyes, Connie, Ya. yo también he escuchado esto de que hay que cumplirlas de manera más estricta. No, ni más estricta ni menos estricta, de buena fe. Se declaran. De buena fe, porque es una norma de transparencia. Entonces, si me vas a decir tú que si un ministro se reúne a comer en la casa de un lobista y come con una industria No se va a dar cuenta que él regula, ¿me vas a decir tú que está cumpliendo de buena fe la ley si me dice, no, es que está fuera del horario? Entonces, yo no... O se hablaron temas generales de o la se hablaron- salmonicultura, como lo claro, dijo o sea, ayer o el sea, ministro Grau. O se hablaron temas generales, por lo tanto, yo no voy a cumplir con el deber de transparencia que yo tengo porque está fuera del horario. Pero- Por de pronto, lo que define el deber de informar es la naturaleza de los participantes, no de la conversación. conversación. Porque entonces quedaríamos entregados Lógico. a que los ministros informen lo que quieran, Pero porque hay después, al- hay- o cualquier autoridad, sí. ministro, Pero hay parlamentario. otra cosa, porque después dicen, es lo que- perdona, porque sí. después dicen, no, es que hablamos de fútbol. Es que hay otra cosa, en lo que tú señalas, Gonzalo, no sé cómo lo ves, Carlos Minami, porque ustedes de esto saben, porque han estado cerca, digamos, Sí. todo el espacio de poder. Sí. Es que, aunque efectivamente hubiesen hablado de fútbol, de cocina, de recetas de cocina, del tiempo, del Chile que somos, la gente no creería que hablaron de eso. Y no Oh. podemos estar seguros, además. po. Obvio, el deber de Carlos, transparencia es sí. informarlo. Que en el fondo no digas lo que digas, no resulta creíble, probablemente, ante la opinión pública. En eso entender también que estamos en un clima de donde existe grandes desconfianzas, todo está bajo sospecha, y creo que las autoridades tienen que ser particularmente cuidadosas. Por eso que yo creo que hay mucho de ingenuidad, hay mucho de inexperiencia, y creo que cometieron un grave error. Bueno, ahí tenemos también a la ministra del Interior que tiene experiencia. Claro, la ministra del Interior, por ejemplo, dice, porque es diferente, creo yo, y se lo planteo, en el caso de Maiza Rojas y del ministro Grau, que se reúnen con grupo de dirigentes de la empresa regulada, ¿cierto? Del sector regulado, salmonicultura. Y la ministra Maiza Rojas, yo lo escuchaba hoy día en la mañana, estaba dando una entrevista, decía, yo la verdad es que me dijeron que tenía que ir a exponer, a conversar, y me pareció que con esta animadversión que había sobre todo, y desconfianza hacia el Ministerio de Medio Ambiente, a su persona, que la veían como antiempresarial, me pareció que era una buena idea hacer este acercamiento, etcétera. Pero claro, se refiere a un sector que ellos mismos regulan, ¿cierto? Pero la ministra del Interior dice, yo no sabía quiénes iban a estar, me invitaron a exponer. ¿Puede una ministra del Interior ir a un lugar así nomás, Carlos? O Minami, tú fuiste ministro, sin saber quiénes están en la reunión. Tengo gran aprecio por Carolina, y me llama la atención que ella haya cometido este error, porque yo entiendo, a mí me parece que una ministra del Interior, vicepresidente de la República, jefa de gabinete, tiene que estar permanentemente comunicando lo que el gobierno hace y ocupar todos los espacios para ello. Pero me parece a mí que hay muchos espacios para eso, y el mejor de lejos no es la casa Juan de Pablo Salaquet. Entonces, para hacer eso, a mí me parece que un ministro tiene que primero informarse bien de quiénes van a ir. A mí no me parece una buena argumentación decir, yo no sé quiénes están, entonces ¿para qué uno va si no sabes ni siquiera con quién va a conversar? Yo por eso lo digo con mucho cariño por la ministra del Interior, pero creo que cometió un error. Y varios del problema final que quiero plantear, y varios de los que criminalizaron estas conductas, criminalizaron estas reuniones y estos diálogos, hoy día son los que incurren en ellas y lo explican de la peor manera.
8:56, tiempo vuela en este Pauta de Análisis. Gonzalo Cordero, gustazo. Carlos Dominami, muchísimas gracias por conectarte también a la distancia. Cariños. Nos reencontramos Igualmente, el que esté muy bien. próximo jueves. Chao. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, exactamente.